Santo Padre, Señor, te ruego, Señor, con todo mi corazón, que tú abras la boca de mi espíritu, Señor, que tú pongas un carbón encendido, Señor, que tú permitas, Señor, que el Espíritu Santo nos guíe, Señor. No permitas que mi carne, Señor, hable, sino que tú nos guíes, Señor, para entender cuál es el verdadero propósito de la Navidad, Señor, y que podamos compartirlos con cada uno de mis hermanos aquí reunidos. Yo te ruego, Señor, que tú estés conmigo y que tu Espíritu Santo, Señor, traiga el mensaje el día de hoy. Amén. El mensaje de hoy es el verdadero propósito de la Navidad. El verdadero propósito, ¿por qué? Porque se ha convertido la Navidad en un verdadero carnaval, ¿verdad? En el cual todo el mundo sale y su pensamiento es cuánto cuesta el trenecito de mi hijo, el señor cara de papa o el blockbuster o cosas de esas, y la mente y el corazón de todos nosotros es alejado totalmente del verdadero mensaje de la Navidad. El verdadero mensaje de la Navidad es muy sencillo. La Biblia está lleno del verdadero mensaje de la Navidad. Del Antiguo Testamento, profecías hablando sobre la venida del Mesías. Y en el Nuevo Testamento, la llegada del Mesías. Y después las cartas de Pablo, lo que el Mesías hizo. Entonces, todo el mensaje de la Navidad está en la Biblia. Y vamos a ver una cosa sencilla. Primera de Juan, versículo del 1 al 5, el Evangelio de Juan, del 1 al 5, y vemos ahí un precioso mensaje de Navidad. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál es el propósito de que Dios se haga hombre? ¿Cuál es el propósito de que el Verbo de Dios, el Verbo de vida, que la vida incorruptible, la vida increada, la vida limpia, la vida eterna, la vida que no se crea, sino que la vida que es desde el principio y será para siempre, se haya hecho carne y que se haya depositado en un pequeño bebecito de 3 kilos? Bueno, yo pienso que eso pesa. ¿Cómo es posible que en un pequeño bebé está todo el poder, toda la potencia del universo, todas las galaxias, todo el cosmos, todo ahí en un bebé? Es un misterio. Es un misterio y ahí se ve, el de entender esto, está el propósito de la Navidad. Pero está el propósito también de Dios. El propósito de Dios lo hizo Dios con un propósito. Y nosotros debemos de saber el propósito de Dios por el cual Él vino y se hizo carne. Porque ese es el propósito de la Navidad. Pero es el propósito de Dios. Y el hombre que sabe el propósito de Dios, conoce el propósito de Dios para su vida. Y el hombre que conoce el propósito de Dios para su vida, conoce el propósito de su existencia. El hombre que ignora el propósito de Dios, ignora el propósito de su vida e ignora el propósito de su existencia. No sabe para qué vino. Y es muy triste ver a los hombres y a las mujeres que no tienen una vida con propósito. Son una lata. Bueno, son un problema. Es un niño que desde que nace no es bien deseado. Crece y es un fastidio para los padres. Es un joven que es un peligro para la sociedad. Es un hombre que maltrata a su esposa y es un hombre que jamás va a ser bien tratado entre la gente. No va a hacer nada en su trabajo, no va a hacer nada en su vida. Y el día que él se muere, quieren hacer una fiesta. Y llega la esposa al funeral y dice, por favor, entiérrenmelo boca abajo. No va a ser que se hayan equivocado los doctores y se quiera salir, es mejor que se meta más para abajo. ¿Por qué? Porque no tiene, su vida gira alrededor de sí mismo, en complacer sus
su yo, no tiene razón de su existencia. Yo me acuerdo la obra de don Juan Tenorio. En la obra de don Juan Tenorio dice una frase al principio de la obra que el escritor José Zorrilla habla, y se ve lo que es verdaderamente un hombre con una vida sin ningún propósito. Y dice así: por donde quiera que fui, la razón atropellé, la virtud escarnecí, y a la justicia burlé, y en todas partes dejé memoria amarga de mí. Eso dijo. Se lo repito: por donde quiera que fui, la razón atropellé, la virtud escarnecí, a la justicia burlé, y en todas partes dejé memoria amarga de mí. Qué triste andar apestando la tierra, que donde quiera que uno va es uno mal deseado. Ya llegó, esconda la cartera, ¿verdad? Ya llegó aquel cuya palabra es como un golpe de espada, ¿verdad? Que llega y ¡pum! Un hombre egoísta que nomás está pensando en qué tiene ventaja, en qué vence. Mas, sin embargo, ¿qué diferencia cuando nosotros tenemos un propósito en la vida? Cuando nosotros en la palabra de Dios vemos el propósito de Dios, y cuando descubrimos el propósito de Dios, descubrimos el propósito de nuestra existencia. Y cuando descubrimos el propósito de nuestra existencia, nosotros somos una prolongación de la presencia de Dios aquí en la tierra. Cuando no tenemos propósito y no tenemos razón de nuestra existencia, somos una prolongación de Satanás y de la voluntad del diablo aquí en la tierra. Cuando estamos en el propósito de Dios y entendemos la razón de nuestra existencia, somos una elongación, somos una prolongación del reino de Dios aquí en la tierra. Y hacemos el papel, el misterio aquel precioso de aquel niño que nació y estuvo en un bebé, se hace realidad en nuestras vidas también. Porque nace ese bebé también en nuestras vidas. Y nosotros vamos a ser. Y el hombre que tiene una razón, y el hombre que tiene un propósito de Dios y conoce el propósito de Dios para su vida, ese hombre vence la ignorancia. Porque el peor enemigo que tiene el Hijo de Dios es ignorar lo que Dios tiene para él. La ignorancia es la principal arma de Satanás. Se los voy a repetir otra vez. La ignorancia es la principal arma de Satanás. No somos malos ni buenos. Simplemente desconocemos la razón de nuestra existencia. Cuando el hombre conoce la razón de su existencia, deja la ignorancia y entonces está en el propósito de Dios. Y cuando uno está en el propósito de Dios, uno tiene razón para su vida. Y un hombre que tiene razón para su vida y un hombre que está en el propósito de Dios es un niño que es bien recibido. Es un niño que cuando llega es esperado por sus padres. Es un niño que cuando crece es una bendición en la escuela. Es un niño que cuando se casa es una bendición para su esposa y es una bendición para sus hijos. Cuando llega él a su casa, la familia se alegra. Ahí viene mi papá, ahí viene mi esposo. Es un hombre que cuando llega a su trabajo lo quieren todos, porque es la prolongación de Cristo aquí en la tierra. Es la presencia de ese niño que nació y la presencia de Cristo en cada uno de ustedes. Y el día que ese hombre fallece, deja un hueco espantoso. ¿Por qué? Porque se fue una parte de Dios. Y una parte de Dios se alejó de nosotros. Y lo lloramos y lo extrañamos. Porque un don de Dios se ha ido. Y nos deja ese vacío. Pero tenemos que tener esperanza que llega otro don de Dios. Y nos consuele. Eso es cuando un hombre y una mujer tienen una razón de su existencia. Y la razón de la existencia es por lo que viene la Navidad. Dios se hizo hombre para darnos una razón de nuestra vida. Y para que la vida se manifieste en nosotros. Y hay muchas profecías y hay mucha palabra que habla sobre eso. Por ejemplo, vamos a ver el cántico de Zacarías. El cántico de Zacarías, me puse a estudiarlo y vi tan hermosos. Es un mensaje que se dio antes de que Jesús naciera. Es un canto profético del nacimiento del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos
tanto propósito, se ve el propósito de Dios para el hombre, se ve el propósito del hombre, se ve lo que Dios quiere que el hombre disfrute por medio de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y se ven tantas cosas, es un tesoro. Y para sorpresa mía, cuando lo estaba estudiando y encontré tanta cosa tan hermosa del cántico de Zacarías, me di cuenta que casi no había nada escrito sobre este canto. El canto de Zacarías está en Lucas, capítulo 1, versículo del 67 al 79. Pero déjenme les explico antes, porque no quiero confundirlos con cuál Zacarías, ¿verdad? Porque hay muchos Zacarías en la Biblia. Zacarías, del que estamos hablando, era un sacerdote de la orden arónica. Este sacerdote de la orden de Aarón estaba casado con Elizabeth, la prima de María. Y ellos ya estaban grandes, estaban yo creo cincuentones ya. Y le tocó el privilegio de quemar perfume delante del lugar santo. O sea, cada año, una vez al año nada más, se llevaba a cabo una ceremonia en la cual había una oración de intercesión por toda la nación. Y en ese se quemaba incienso en el lugar santo. Entonces le tocó a Aarón ese privilegio, porque era un privilegio y era muy serio, tenía que hacerse con mucha solemnidad. 2 hijos de Aarón murieron por no haberlo hecho correctamente. Zacarías, ese privilegio le tocaba a un sacerdote 1 o 2 veces en toda su vida. Cuando le tocó por suerte a Zacarías, él entró al lugar santo, y cuando llegó al lugar santo al quemar el incienso, tuvo una revelación, ahí se le presentó un ángel. Y en ese ángel le dijo que él iba a tener un hijo, y que ese hijo iba a preparar el camino para la venida del Mesías. Pero Zacarías se asustó mucho, dice la palabra de Dios que se conmocionó cuando vio al ángel. Era el ángel Gabriel. Y cuando se conmocionó a ver al Gabriel, se asustó demasiado. Empezó a decir cosas incongruentes. La primera que hizo fue decir, pues es ¿cómo hacer esto posible? Pues mi esposa es muy grande, yo soy muy viejo y somos estériles. Y le dijo, por cuanto no has creído a lo que yo te he dicho. Es muy importante porque cuando nosotros hablamos con Dios, Él es lindo y nos aguanta todas esas cosas. Pero cuando hablábamos con un ángel, Él no tiene por qué aguantarnos. Y le dijo, mira amigo, por cuanto no creíste, te quedas mudo hasta que nazca el niño. Ahí a ver si así te convence y te cae el 20. Y yo ya me voy porque no tengo paciencia para andar atendiendo aquí a atolondrados, ¿verdad? Entonces, lo dejó mudo. Y el pobre Zacarías tuvo 9 meses para reflexionar sobre lo que se le estaba pasando. ¿Ya? Y le decían, ¿qué pasó? ¿Qué? Nada, se quedó mudo. Pero en esos 9 meses él tuvo un tiempo de introspección. Y fue correcto, el ángel sabía lo que hacía. A veces nos pasan cosas tristes en la vida, pero Dios sabe para qué son. ¿Para qué son? Nunca hay que decir por qué, es ¿para qué? ¿Para qué? Y él supo que se necesitaba un plus en su vida para que él tuviera la revelación. El día que nació el niño, dijo, lo vas a llamar Juan. Juan significa en hebreo Yohanan, que significa el que es fiel a Dios. Entonces le dije, le vas a poner Juan. Cuando lo llevaban a circuncidar a los 8 días, iba mudo, y le dijeron a Elizabeth, ¿cómo le vamos a poner? Zacarías, Zacarías, ¿verdad? O algo así. Zacarillito o algo así. Zucaritas, ¿verdad? Zucaritas. Y dijo Zacarías, no le pongan así, dijo. Entonces, escríbele. Le pongo, Juan es su nombre. Juan es su nombre. Y ahí nació Juan el Bautista. Y cuando él puso Juan es su nombre, ¡pum! ¡Pum! Fue lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Y se le abrió la boca. Y se aventó
una revelación del Espíritu Santo tan profunda y tan hermosa acerca de lo que iba a pasar, acerca de la Navidad, acerca de lo que debemos de saber nosotros y de lo que debemos de festejar, en lugar de estar pensando cuánto cuestan los trenecitos, cuánto cuesta el suéter de la suegra. Entonces, tener la revelación, para eso es. Y tuvo una revelación tan preciosa, tan linda, tan hermosa, que la vamos a leer. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y ha redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor les sirvamos, en santidad, en justicia delante de él, todos nuestros días. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de los pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto, la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta su día de su manifestación a Israel. Qué hermosa profecía, qué profunda, qué linda. Y me puse yo a reflexionar sobre esta profecía y está muy desairada en el Google. Casi nadie, casi todo el mundo se va con Pablo, ¿verdad? Pero el pobre Zacarías nadie. Y Zacarías fue lleno del Espíritu Santo. Esta es una profecía riquísima, preciosa, lindísima, en la que él podemos reflexionar y podemos durar las horas yéndonos versículo por versículo. Voy a tratar de verla rápidamente, nomás para que en su casa se dejárselas de tarea, porque está tan hermosa y nos da verdaderamente el sentido hermoso de la Navidad y el propósito de Dios para tu vida, para mi vida, que entendemos verdaderamente por qué vino el Señor y por qué el Verbo se hizo carne. Vamos a ver y vamos a empezar con el versículo primero. Dice el versículo: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado, ya redimido a su pueblo. Aquí está diciendo que Dios eterno, va a venir y va a visitar a su pueblo. Está diciendo, el Señor baja. Y baja para visitarnos, pero para redimirnos. ¿Y qué significa redimido? Viene de la palabra hebrea Goel. Goel significa el que venga la sangre, el vengador de la sangre. O el que venga tu vida, es el vengador de tu vida. Generalmente se mencionaba a un redentor, era un familiar tuyo, un familiar rico. Cuando había esclavitud, en aquel tiempo la mitad de la gente era esclavo y la otra mitad era amo, ¿verdad? Más o menos para que entiendan. Entonces era el pariente rico que pagaba una fianza y te liberaba, era el que te daba tu libertad. Y dice, Dios va a venir y va a formar un pueblo formado por sus redimidos. El que quiere ser redimido va a formar parte del pueblo de Dios. El que no quiere ser redimido no va a formar parte del pueblo de Dios. ¿Y quién nos va a redimir? Dios mismo. ¿Y cómo le va a hacer? Va a bajar. Nos va a visitar, dice. Ya se abre un panorama. El coro nos enseñó, si ustedes se pusieron atención a las palabras del coro, decían cosas muy bonitas. Y si no se acuerdan, cómprenlo, va a haber. Hay un canto de mi niña que cantó que decía, ¿cómo de redimido? Redentor serás.
redentor serás. A eso vino, a redimirnos, a cada uno de nosotros. Redentor será, redentor será. Bueno, ese es el primer versículo. Sigamos. Dice, y nos levantó un poderoso, ¿cómo dice? Salvador de la casa de David, su siervo. La palabra Salvador es la palabra Yeshua, que en español es Jesús. Y nos levantó un poderoso Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra Jesús tiene una autoridad. La autoridad más potente del universo. Si ustedes están en comunión con Dios, Dios les ha dado la autoridad de su nombre. En Juan dice, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, 17, 15, dice, tienen mi nombre, úsenlo para que tengan la autoridad que yo tengo, porque yo me voy, pero la autoridad de mi nombre, Salvador, Yeshua, está con ustedes. Y aquí lo menciona en este versículo, y dice Jesús claramente, ¿verdad? Y nos levantó un poderoso Jesús, Salvador, de la casa de David, su siervo. ¿Por qué? Está diciendo que Jesús, el que viene, es el Mesías, descendiente de David. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabía en aquel tiempo que el Mesías prometido iba a venir de la casa de David. Eso dice en la promesa que le hizo Jehová a David antes de que muriera, en 2 de Samuel 7, versículos del 12 al 13. Llegó el profeta Natán y le dijo a David, esto viene de parte del Señor y en una promesa preciosa para ti. Y dice lo siguiente, y cuanto tus días sean cumplidos y tú duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Para siempre su reino. Estaba leyendo que el Mesías iba a ser descendiente de David. Y su nombre iba a ser Jesús. Bueno, ya más no quieran, o sea, Zacarías está teniendo una revelación que les está diciendo claramente, antes de que naciera Jesús, todo. Si conocemos el propósito de Dios, conocemos el propósito de nuestra vida. Y si conocemos el propósito de nuestra vida, conocemos el propósito de nuestra existencia. Y nosotros vamos a ser verdaderamente hijos de Dios. Sigamos. Esta profecía está linda. Y dice en el versículo 70 y 71, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. ¿Para qué vino Dios? ¿Para qué Dios se hizo carne? Para librarnos de todos nuestros enemigos y de todos los que nos aborrecen. Sí, porque Dios sabe que el que nos aborrece y el que quiere nuestra destrucción es Satanás y sus ángeles. Nuestro Señor Jesucristo dijo, no pierdan el tiempo. No odien a la persona que te aborrece. No luches con ella por medio natural. Tú lucha en tu espíritu contra el espíritu que está en ella. Reprende el espíritu que te está atacando. No es él, a él ámalo. Reprende el espíritu que está en él. Porque Dios vino a salvarnos de los espíritus y del poder y de la autoridad que tenía Satanás sobre nosotros. A eso vino, para eso sí vino carne, para que seamos libres. Si no, ¿de qué nos va a redimir? Del diablo y de su autoridad sobre nuestras vidas. A eso vino a redimirnos. Por eso dice la palabra de Dios en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo del 10 al 12. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleced en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y contra carne. O sea, tus enemigos no es el que te está hablando, no es el que te está empujando, no es el que te está metiendo el pie. Es el espíritu que está en él.
Y a quien tú tienes que reprender no es a él, es al espíritu que está en él. Dice la palabra de Dios, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y para eso vino el Mesías, para eso Dios hizo carnes, para librarnos de este enemigo, para esa libertad, para que seamos libres. ¿Y para qué? Sigue hablando precioso. Vamos a ver el versículo 72. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, nació, y Él, cuando estaba a punto de morir, compartió la comunión con sus y dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto. Nuestro Señor Jesucristo vino a morir para darnos la provisión del nuevo pacto. El pacto que Dios había hecho con nuestros padres, vino a dárnoslo nuestro Señor Jesucristo. Él vino a activar, a aprender, a arrancar el nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Jeremías 31, que dice, del 31 al 34, Jeremías 31, del 33 al 34, perdón. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su, y la escribiré en su, la pondré, pero la escribiré en el corazón, ¿verdad? Y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán para mí. ¿Quién es el pueblo de Dios? Los que tienen escritos la ley en el corazón y puesta en la mente. Esos son el pueblo de Dios. Ese es el pacto. Y dice la palabra de Dios: y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y ya no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán. ¿Quién nos va a enseñar de Dios? Él. El Espíritu Santo nos va a enseñar las cosas de Dios. Ya no vamos a necesitar teachers ni maestros, porque el Espíritu Santo es el que nos va a enseñar. La palabra rema, la palabra que necesitas tú para lo que tú estás viviendo, para lo que tú estás sufriendo, para lo que tú estás pasando. Entonces te va a decir, en lugar de decir carta de Pablo a los Efesios, va a decir carta del Espíritu Santo a Juan Carlos, a Mateo, a Lucas, a Filemón, a Tito, a Pedro, a Zacarías, ¿verdad? A Pepe, a Lalo, bueno, así va a decir. Entonces te va a hablar el Espíritu Santo a tu corazón y te va a enseñar Él. Y no vas a necesitar que el pastor o la pastora te enseñe, porque Dios te va a enseñar a ti personalmente. Ese es el nuevo pacto. Ese es el nuevo pacto. Y dice, porque todos me conocerán, desde el más chiquito hasta el más viejo, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y se me van a olvidar los pecados. Nosotros dice, yo perdono, pero no olvido. Dios dice, yo perdono y nunca me vuelvo a acordar de lo que hiciste. Si queremos perdonar como Dios perdona, tenemos que olvidar. A mí me dicen, no olvido, no has perdonado. Mientras te estés acordando, no has perdonado. Ese es el nuevo pacto. Y seguimos porque sigue la profecía preciosa, dice, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder. ¿Cuál es el juramento? Porque había un pacto con Abraham, pero había un juramento. Y el juramento es anterior al pacto. El juramento está perdón. Es lo malo de tener estas cositas que se mueven muy rápido. Perdón. Génesis 12 del versículo del 1 al 3. Este es el juramento, dice. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición.
Bendeciré a los que bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas, dice, todas las familias de la tierra. Entonces, que el pueblo judío son los únicos que se van a salvar, que eran lo que creían ellos antes. No. La bendición es para todas las naciones. Pero se necesitaba un pueblo, claro. Dios necesitaba un hombre, y de ese hombre necesitaba una familia, y de esa familia necesitaba que se formara un pueblo, y de ese pueblo necesitaba que se formara una nación para que de ahí viniera el Mesías. ¿Se lo repito otra vez? No. Pueblo, un hombre, una familia, porque así es. Porque así fue. Entonces, el pueblo de Israel simplemente iba a venir el Mesías que iba a ser bendición para todas las naciones. Ese es el juramento de Dios. El pacto después de la circuncisión es otra cosa, pero el juramento fue ese. El juramento fue ese, esa fue la promesa, la salvación para todos. El plan universal de salvación es un plan para todos. El plan se lo dio a Abraham desde el principio, le dio su propósito, porque en tu descendencia, en tu simiente, serán benditas todas las naciones de la tierra. Y era lo que estaban esperando, que viniera ese descendiente, que viniera ese Mesías, que viniera ese personaje prometido desde Abraham, para que fuera bendición de todos. Y aquí viene lo interesante, dice, que librados, el 74 y el 75 dice, que librados de nuestros enemigos, sin temor que les sirvamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. ¿Qué pasa, hermanos, si queremos servir a Dios sin haber sido librados de todos nuestros enemigos y sin haber tenido la comunión que aquí está diciendo que debe de haber? Comunión, hermanos, comunión. Dios vino y nos dio autoridad y poder sobre los espíritus para que tuviéramos libertad de tener comunión con Él. ¿Para qué? Para que le podamos servir. Si nosotros queremos servir a Dios en nuestra carne sin tener comunión con Él, va a ser el trabajo más insoportable y con más frustración en esta vida. Pero si nosotros tenemos la comunión y limpiamos nuestra vida de la autoridad y del poder de los demonios en nuestra vida, le decimos, fúchila de aquí. Cero tolerancia con los diablos, ¿verdad? Limpiamos. Señor, perdóname, Señor, límpiame. Y Señor, no dejes que Satanás ponga este pensamiento obsesivo sobre mí. Quita el diablo que me está diciendo que vea esto, haga esto o diga esto. Líbrame de esa autoridad. Tú tienes Romanos capítulo 8, versículo 2. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, versículo 2? Y voy a voltearlo a leer porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Para qué? Para tener comunión. Comunión para poder servirle. No podemos poder servirle en santidad y en justicia. Si no tenemos comunión, no vamos a poder servir a Dios. Olvídense que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No hagas nada, amigo. Primero está en comunión. Y cuando estés en comunión, Dios te va a decir qué hacer. Pero no te atrevas a hacer algo si no estás en comunión con Jesús, si no estás en comunión con Dios, si no te has librado de las autoridades que están sobre tu vida, si no te has librado y no te has limpiado de toda la contaminación que tienes. Porque para eso vino el Mesías, para librarnos de las manos de nuestros enemigos, para poder servirle con libertad, estando en comunión con Él. Para eso vino. Ese es el verdadero propósito de la Navidad. Ese es el verdadero propósito de la Navidad. Que nosotros seamos redimidos. Redentor será, ¿verdad?
para tener libertad, para estar en comunión con Dios. Y en esa comunión, Dios nos dirá qué hacer. Y lo vamos a hacer natural, sin esfuerzo, sin frustración, sin coraje, sin tristeza, sin que sea una carga para nosotros, sino va a ser con gusto, va a ser un placer. ¿Cómo no, Dios? Lo que tú quieras, con gusto, con placer, con alegría en el corazón, sin que sea carga, sin que sea motivo de frustración, de turbación, de cansancio, de amargura. Siervos de Dios, ¿verdad? Cansados, que se les a mí de niño me dijeron, ¿quieres ser pastor, hijito? Que no, le dije, no, yo no quiero. ¿Por qué? Pues es que véanlos, están siempre tristes. ¿Vean? Yo veía a mis pastores enojados. No, yo no quiero vivir así. No, yo quiero ser un hombre feliz. ¿Para qué quiero ser pastor? ¿Vean? ¿Por qué? Porque estaban sirviendo a Dios sin tener comunión con Él. Una carga. Miren, Dios me castigó siendo pastor, ¿verdad? Pero yo le dije, Señor, yo quiero ser como dice la profecía de Zacarías, ¿verdad? En libertad de comunión contigo, ¿verdad? Primero comunión y después servicio. Así es, primero comunión. Para que con alegría nos sirvamos en santidad y en justicia. Qué bonito, ¿verdad? Fíjense, todo eso dijo Zacarías cuando se le abrió la boca. ¿Saben por qué? Porque estaba en comunión. Y se fue lleno del Espíritu Santo. Y él, una profecía hermosa, poderosa. Y cada versiculito que leemos es un tesoro, ¿verdad? Un tesoro. ¿Qué es? A veces decimos servir al Señor. Me tengo que ir a la selva veracruzana 3 años. Me tengo que ir a la Huasteca, ¿verdad? Allá donde no llega ni... Me tengo que ir al desierto, me tengo que ir a Alaska, ahí a los iglús, o me tengo que ir a África. No, servir a Dios. Servir a Dios es lo que Dios quiere que haga los hijos del sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Crónicas 29:11. 29:11 fue cuando un rey le habló con los hijos del sacerdote y le dijo, no os engañéis, porque hablaba muy decente. Decía, no se hagan como que no oyen. No, dice, hijitos míos, chiquititos, no se engañen, no piensen cosas que no deben de ser, porque Jehová os ha escogido a cada uno de ustedes. Fíjense lo que es el servicio a Dios, para que estéis delante de Dios. Ese es el servicio. ¿Qué quiere Dios? ¿Que nos vayamos 3 años a la Patagonia? No, que estéis delante de Él. Ese es el servicio a Dios. Número 1, ¿para qué? Para servirle, para ministrarle. Número 3, para ser sus ministros del lugar santo. ¿Qué hace el ministro del lugar santo? Quema perfume, hace oración, prepara las cosas de Dios, prepara el pan, está pendiente que la menora, que es el candelabro, siempre haya fuego, que haya la presencia del Espíritu Santo, para quemar perfume delante de Dios. Porque es el hombre que está en la perfecta voluntad de Dios. Es un hombre que es un perfume donde está. Donde quiera que él está, es un olor grato. Va perfumando la tierra. Todo mundo lo desea. Acérquense a él. Sus palabras son perfume. Sus manos son perfume. Su consuelo es un perfume. Su presencia es agradable. Todo el mundo quiere estar con él, porque su presencia es perfumada. ¿A quién no le gusta entrar a un lugar donde huele muy rico? Es un perfume. Eso es lo que quiere Dios con nosotros, que le quememos perfume. Que nuestras palabras sean deliciosas a su vista. Él quiere que seamos eso, que seamos una elongación del reino, que seamos Cristo, la continuidad de Cristo en la tierra, que seamos nosotros.
Pero ¿cómo lo vamos a hacer si estamos amargados? ¿Cómo lo vamos a hacer si no tenemos comunión con Dios? ¿Cómo lo vamos a hacer si nuestra boca habla cosas que huelen mal? Y no es porque tengan halitosis ni cosas de eso, sino porque las palabras son como golpes de espada, como dice la Biblia. Cuando hay comunión con Dios, su boca, sus ojos, sus manos son lindas, son quemar perfume delante de Dios. Sus oraciones son hermosas. Hacen oraciones gratas delante de Dios, lindas. Suenan como perfume delante de su presencia. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Y ese, hermanos, es el verdadero propósito de la Navidad. El propósito de la Navidad es que nosotros, Dios vino a esta tierra a darnos su vida y la vida de Él tiene que continuar con nosotros. La gente no va a ver a Cristo en la Biblia, va a ver a Cristo en sus vidas, va a ver a Cristo en sus palabras, va a ver a Cristo en sus hechos. Y sus hechos tienen que ser como un perfume si está la presencia de Dios.